Ya les habilito el quiz con la hora que justamente estaba para comenzar a las 5:45, pero entonces le modifico la hora para que tengan un minuto más y bueno, ya lo van a poder hacer. Levanta el capital. Es decir, si necesita 100. Si corporación cuenta necesita 100 dólares, yo hago un bono y lo lanzo para la calle de 100. Pero Sí, en la sesión 4, fíjense, yo ya lo voy a habilitar, los virtuales cualquier cosa, si no me escuchan bien, me preguntan, yo lo voy a habilitar y ustedes lo van a ver, va a estar disponible para que ustedes puedan entrar, en teoría durante 15 minutos, pero tienen 5 minutos cada uno para responder, ¿ok? Entonces en el momento que ya lo pueden ver, cuando ingresen a partir de ese momento tienen 5 minutos, ¿sí? Para que vean que... Todavía no lo han habilitado. No, todavía no, ya lo estoy refrescando. Es decir, profe, tenemos 10 minutos para estudiar y 5 minutos para... En el momento que empecemos, yo igual cuento 5, o sea, un placito de los que se vayan conectando un poquito más. Pero sí, a las 6, o sea, ya tenemos que haber terminado todos. Por ahora, por eso no empiecen todavía. Verifiquen que todos lo tengan disponible en el aula virtual, sesión 4, con la fecha de hoy. En recursos, les aparece el quiz, ¿no? Bueno, todavía pueden ingresar, que todos lo vean allí disponible. Y cuando le den ya comenzar de manera individual, cuentan los 5 minutos. Vamos a esperar, si alguien no lo ve, no lo tiene disponible todavía, me avisa, por favor. Espera así en caso de que tenga que extender el tiempo. Pero si todos están bien, por aquí los virtuales. Profe, a mí todavía no me sale. Ok, Aurora, tienes que refrescar arriba la pantalla. Le das al de refrescar. Ya le di, pero... Pero te aparece Yo sí lo tengo. Ah, no, listo, ya, Sí, listo. cuando uno Gracias. refresca, pues sí, como yo lo puse, cuando uno refresca, entonces allí lo ven. Okay. ¿Todos bien? ¿Alguien más virtual que no tengan? Que creo que ya todos están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Listos entonces? Bueno, y ahora sí, pueden comenzar, cada uno de forma individual. Saben que tienen 5 minutos, es bien rapidito, para ir calentando motores y entrando en este tema de voz. Calificación mayor, ¿verdad? Este es el experto, no sabe mucho más que yo de esto. Pero claro, uno puede ver los dos intentos. Creo que fue que no le marqué un solo intento, o sea, si le permitía 2 veces, el que no le marqué. Para mí era, o sea, monté este quiz en el aula virtual, pero luego es la primera vez que montaba quiz en esta nueva versión del aula virtual. Entonces, pensé que iba a ser más rápido y me demoré un poquito más porque tuve que aprender como, o sea, mismo esquema, pero sí cambió un poquito y me costó hacerlo. Bueno, listo. Fíjense, número 1, estos quizzes, o sea, son parte de ese 10% que forma parte de toda la calificación de las intervenciones, pero bueno, es una manera para que todos participen y tengan nota allí.
¿ok? El resto de las intervenciones las van tomando también Daniel y Renzo durante las clases. Entonces, bueno, por eso hacemos diferentes dinámicas. Como les digo, son quizzes de comprobación de lecturas, bonos para los que no son expertos en este tema. Es un tema profundo, o sea, si no tuvieron la mejor calificación, no vi todavía cuáles eran, y el tiempo es corto, pero bueno, ya les he comentado porque el tiempo es tan corto para que en teoría pues tenga tiempo de leer, responder, ¿ok? Ahora vemos las calificaciones. Les estoy comentando sin ver nada. Tengo aquí a José Ángel. Hola, profesora, buenas tardes. Profe, entonces, por ejemplo, en el caso de los quiz va a ser del tema que se va a ver ese día. Sí, por eso yo les comenté en el correo que les envié, donde les indicaba que leyeran el artículo de por qué las empresas emiten bonos, y el número 8, les dije que eso era lo que iba para este quiz. Listo, listo, gracias. Sí, son normalmente eso, son quizzes, por eso de comprobación de lecturas. ¿Ok? También pues los invitan un poco a ponerse al día con la materia. Ya en la sesión número 6 vamos a hacer como otro quiz, pero ya un poco de actividades que se abarquen todos los temas que hemos visto hasta ese día, porque va a ser como previo al examen. Entonces, ese día lo hacemos, yo les aviso y les hago la dinámica distinta. Normalmente yo les mando ese correo previo como informándoles de qué va la cosa. ¿Okay? Para cerrar el tema de la presencialidad, lo híbrido del viernes, el viernes 8, 16. Viernes 15. El 15, perdón. Okay. Hay 14 personas que quieren venir presencial. Okay, entonces cambiamos la prueba para el viernes 15. La preparaduría. La preparaduría. Sí. Ajá. Y hay 20 personas sobre los 20. ¿Somos cuántos? 8, creo. 29, creo. No, Sí. 20. Claro, pero hay 29 personas o sea, 20 personas que quieren que sea el viernes 15. Viernes 15, ok. Y la de este 8, yo ya igual estoy escribiendo un correo para ver entonces si hay posibilidad de que nos den el salón y hacerla presencial, pero igual me tienen que confirmar entonces si vendrían por lo menos 10 personas el viernes. Yo creo que sí. No, ya está confirmado. No, 14. Creo que falló 2, 3. Falta que nos confirmen. Para esta prueba. Tú que no. Listo, entonces. Chévere, perfecto. Entonces arrancamos aquí con esta primera pregunta, que ya después de haber leído, entonces me pueden responder ustedes, que es un bono de forma sencilla, sin respuestas muy técnicas. Luis, ¿no? Es una emisión de deuda. Emisión de deuda, Juan. Deuda. Ok, pero Sí. ¿qué particularidades tiene? Bueno, que se puede pagar por partes, que tiene una tasa de interés, que asegura control operativo del negocio, si es una compañía que lo está emitiendo. Ok. ¿Y Ibrahim? Sí, básicamente una emisión. Aquí voy ahorita con Alexandra y Valeria. Una emisión de deuda que busca financiamiento generalmente de proyectos, no atada a reglas que generalmente ponen los bancos. O sea, es una opción complementaria, o sea, que sustituye el pedirle plata justamente a los bancos. Adicionalmente, claro, hay una tasa de interés, generalmente es más baja, entonces es mucho más atractiva porque a largo plazo, claro, le genera, o sea, ahorra una empresa emitiendo bonos en lugar del préstamo. ¿Sí? No, vamos con Alexandra. Alexandra y después con Valeria. Sí, iba a decir que son de renta fija, es decir, que hay como un monto fijo y las cuotas también establecidas desde el inicio del contrato. Okay. Valeria. Sí, creo que voy un poco alineado con lo que decía Ibrahim. Es un mecanismo de financiamiento que tienen tanto las empresas como incluso los estados, los gobiernos, para obtener recursos. Y básicamente es la emisión de una deuda a cambio del pago de unos intereses. De deuda, también recursos, renta fija. ¿Alguien algo diferente? No vaya, creo que tenía Denis, Andrea.
Yo creo que una característica importante es que, bueno, cualquiera con el dinero o el que tenga el dinero para comprarlo puede comprarlo. O sea, es una característica del bono. O sea, que al final, como que si está en el mercado y tienes el dinero para comprarlo, Como cualquiera puede ser inversionista. dueño de un inversionista, cualquiera puede ser dueño de un bono. Ok, eso lo vamos a... Ahí no siempre es así, porque las emisiones a veces tienen características, por ejemplo, Reges o 144A, que limita a las personas que pueden comprar bonos. Por ejemplo, hay emisiones 144A que no permite que los US persons puedan comprar bonos. O las emisiones Reges no permiten que personas que estén fuera de Estados Unidos puedan comprar bonos. ¿Y cuál sería la Sí, razón? pero sí hay limitaciones, ¿Y cuál sería la razón por la que ponen esas condiciones? temas fiscales. Es tuyo. Eso mismo. No. Exactamente. Tenía Andrea, Tamara, y por aquí me quedó Guillermo también. de hace rato. Sí, también quería agregar que cuando tú compras el bono, al final, en su fecha de vencimiento, recibes el monto por el cual compraste el bono, obviamente, y el capital y también los intereses que lo recibes. Esa es una de las preguntas del quiz, ¿no? Sí. Ok. Tamara. Sí, profe, Guillermo, no me olvidé aquí está. yo iba a decir eso. O sea, que a diferencia de que te paguen como que el capital parcialmente, solo te lo pagan al final de... Guillermo. Tenías rato con la Sí. mano. Sí, no, lo que quería agregar, de manera muy sencilla, yo lo vi como un mecanismo para que las empresas puedan pedir un préstamo, por así decirlo, o solicitar dinero para financiar proyectos o cualquier inversión que tengan, pero a diferencia de una inversión normal que pudiese estar ligada a un accionista, la empresa va como que perdiendo ese, o va a tener que diluir sus acciones, va a tener que perder como poder o dar poder de su empresa, mientras que a través de los bonos es simplemente como que pedir ese dinero y no necesariamente está teniendo un accionista nuevo, por así decirlo. Esa era otra pregunta del quiz, ¿no? También, sí, concha de mango. Muy bien, gracias. A ver, tengo a César también que para dar chance a los virtuales. César. Sí, no, por el tipo de emisión los bonos pueden ser con cupón y sin cupón, porque no lo mencionaron. Es importante. Con cupón es que tiene generalmente semestralmente pago de una cantidad X de intereses. Y los sin cupones es al vencimiento que hace un pago según el valor nominal. Y adicional, bueno, que no necesariamente es por corporaciones, también hay bonos emitidos por estados también, ¿no? También era, bueno, dentro del quiz nombramos también algunos emisores de bonos, ¿no? En la pregunta de los bonos seguros. Sara. Profe, sí, que tiene una relación inversa con la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, pues el valor del bono disminuye y viceversa. Eso es importante, la relación con la tasa de interés, también lo vamos a ver ahorita. Y eso es una también de las explicaciones que decimos, bueno, porque hay bonos que se emiten sin cupón. O sea, como que entonces, ¿qué es lo que recibe a cambio el tenedor del bono? Si compra un bono sin cupón, que en teoría es la forma como recibe el interés. Enrique. Existen también los bonos asegurados y los no asegurados. Los asegurados son que en caso la empresa, el ente que dio el préstamo no logre pagar de vuelta en el tiempo establecido, pone un activo como forma de colateral. Y por otro lado, los no asegurados, bueno, son más riesgosos por el hecho que no tienen esa contraparte. Fíjense, o sea, hemos hablado muchísimas cosas, características de los bonos que vamos a estar viendo en la clase de hoy, por eso les digo que esto es un tema súper extenso, que uno puede, bueno, dedicar 3 clases a hablar sobre bonos, y lo importante es como partir de ese concepto básico, ¿no? Que es un acuerdo entre un prestatario y un prestamista, como decía, un instrumento de deuda, y por supuesto que cumple con ciertas condiciones, ¿no? Tenemos una empresa que tiene una necesidad de financiamiento por un lado, y por otro lado un inversionista que puede ser una persona jurídica, en la mayoría de los casos autorizada, o una persona natural con un capital que quiere invertir. Entonces esta persona le presta el dinero a la empresa bajo un acuerdo, unas condiciones donde se establece cuándo, cómo y qué va a pagar la empresa como retribución al dinero prestado, ¿no? Entonces ese acuerdo que dice allí, un bono es un acuerdo legal,
es lo que nosotros llamamos como ese prospecto donde están todas las condiciones del bono. Entonces se llama instrumento de renta fija justamente porque en ese acuerdo se establece ya con precisión ese qué, cuándo, cómo y cuánto se va a pagar. Entonces intereses trimestrales o semestrales o anuales, que es lo que llamamos ese cupón, cuándo se van a pagar, cuál es la fecha de pago, cuál va a ser la tasa anual que se va a pagar de esos cupones, y también indica entonces la fecha del vencimiento del bono. ¿Okay? Entonces hay diferentes tipos de bonos, como hablamos, con cupones, sin cupones. Hay bonos emitidos por empresas, los bonos corporativos, los bonos que emiten los gobiernos, los bonos soberanos, e inclusive hay alcaldías que emiten bonos para financiarse. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de mercado bursátil, mercado de valores, de repente lo que siempre suena o escuchamos más es cómo se compran y venden acciones de las empresas todos los días, ¿verdad? Porque escuchamos más que el precio de tal acción subió, el otro bajó, el mercado bajó, el mercado subió, y se refiere a veces a las acciones, como que pensamos mucho más en esto, pero a nivel transaccional, los bonos se compran y venden en mayores cantidades que las acciones todos los días. ¿Qué pasa también? Un bono hay bonos corporativos que se emiten a 30 años, ¿ok? Entonces esos bonos se compran y venden muchas veces en subida, a diferentes precios, dependiendo de las subidas y bajadas de las tasas de interés. Entonces vamos a estar hablando de todo eso ahorita. María. Que hay bonos que pueden ser emitidos de forma privada, que no tienen que ir necesariamente al mercado bursátil. ¿Es mayor cantidad o mayor volumen de monetario como tal? De transacciones, o sea, de compra y venta del instrumento. O sea, a nivel de volumen mayor cantidad de transacciones. A nivel de volumen de transacciones. Ok, nada de volumen monetario. Sí, y aparte también, si hablamos de volumen de bonos o de acciones que pueden existir en el mercado, en un mercado específico en un momento, las empresas hacen emisión de acciones en teoría una vez. Entonces, un X cantidad de emisiones. En cambio, bonos, una empresa puede hacer varias emisiones de bonos, inclusive algunas al mismo tiempo, o entonces se vence una emisión, hace otra, entonces también pues una empresa va haciendo como muchas más emisiones de bonos. Consulta que se me generó por el comentario de María Elena, yo tenía entendido que en general se hacen over the counter, o sea, a diferencia del mercado bursátil que de su lado es centralizado, todo es abierto, transparente. En este caso justamente hay una falta de transparencia, porque además a la hora de vender el bono hay un precio distinto que a la hora que tú decretas que lo vendiste, etcétera, etcétera, que ahora está más controlado, pero ¿se vende en el mercado bursátil también o solamente en el over the counter? O sea, en la metodología básicamente. Es que bueno, hay como diversos tipos de bonos, modalidades inclusive, pero sí, efectivamente una de las características, y lo vamos a ver también, es modalidad over the counter. ¿Qué pasa hoy en día? Que vemos como que la pregunta de Denis, que como que cualquiera puede, creo que fue Denis o Luis, que cualquiera puede comprar o vender bonos como persona natural, y que Daniel dice, bueno, que realmente no es así. De hecho, al final de la presentación está como, bueno, ¿cuáles son los principales tenedores de bonos o personas que adquieren bonos directamente al realizarse la emisión? Por eso también tenemos como el mercado primario y el mercado secundario. ¿Qué pasa hoy? Si yo quiero, por ejemplo, invertir o en teoría comprar bonos del Tesoro americano, pero como persona natural no puedo hacerlo, puedo comprar un ETF, un instrumento que siga el rendimiento de los bonos americanos a 2 años, por ejemplo, el Tesoro americano. Entonces, de esa forma, bueno, como que estoy siguiendo como una emisión de ese tipo de bonos también. Entonces, esto se puede comprar ya como si tiene acceso para cualquier persona, y es un instrumento, un ETF regulado, que no se regula. Bueno, los ETF no están lo vamos a ver también, en la New York Exchange, en la bolsa de valores, sino que es por Amex, diferente por donde salen los ETF. Entonces, hay over the counter, tienen esas condiciones particulares en el caso de los bonos, y hay, bueno, diferentes tipos de emisiones de bonos y diferentes tipos de bonos también, y por supuesto que hay una distinción importante entre los corporativos y los soberanos. Una pregunta, yo creo que depende mucho
tipo de bono, pero en principio quería saber, cuando uno quiere comprar un bono, ¿con quién lo negocia? O sea, si siempre se negocia con un intermediario o se negocia directamente con el tenedor o algo así, y dónde se custodia, porque por lo menos con la duda que dijo María Elena, en caso de que puedan existir algunos bonos privados, primero si requieren uno igual permisos, en este caso de la zona banca en Venezuela, y después, o sea, ¿quién lo custodia? Claro, es un tema importante. Sí, en Venezuela tenemos los papeles comerciales, que es lo más parecido a un bono, pero con plazos de 6 meses, y eso sí se custodian en la Caja de Valores de Caracas como cualquier instrumento, en el caso de Pero afuera, Venezuela. si quieres, puedo- afuera lo que usualmente hacen es que contratas un servicio de brokerage. Por ejemplo, puede ser Jeffrey, que es muy famoso en Miami. O sea, tú puedes tener Esa persona, un bono. yo creería que sí, pero por ejemplo hay brokers que pueden ser como de JP Morgan, puede ser el organismo Interactive Brokers, que hace servicio de brokerage, Jeffrey, Ellos hace servicio de mismos. brokerage, que es una persona que intermedia por ti para tú acceder a ese título. Entonces esa persona va al mercado, compra ese título y con ese título te lo coloca a ti en custodia en otra compañía, una compañía muy nombrada y muy popular, por ejemplo es Clearstream, que está en Luxemburgo. Entonces, tú puedes ver en Clearstream que tú efectivamente tienes ese título a tu nombre. ¿Cuál es la diferencia con respecto a acciones? Con respecto a acciones, tú igual lo puedes comprar a través de un broker, pero la cuestión está que el broker sabe exactamente a quién le compró ese bono. Es decir, cuando tú compras un bono, yo se lo compré a María Pérez, se lo compré a Goldman Sachs, se lo compré a cualquier contraparte. En el caso de las acciones, tú no sabes a quién se las compraste. Tú le pudiste haber comprado acciones a Warren Buffett o a Steve Jobs y tú nunca te enteraste. Pero siempre lo haces a través del servicio de brokerage. Igual vamos a ver ahorita todos estos detalles a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, fíjense que es importante de los bonos y por qué los llamamos instrumentos de renta fija, ¿ok? Porque sabemos los bonos son instrumentos de renta fija, las acciones son instrumentos de renta variable. Entonces, son instrumentos de renta fija porque en ese acuerdo, en ese prospecto desde el inicio, nos especifica el monto del principal prestado, ¿ok? Normalmente cada uno de los bonos se emiten por $1.000 en líneas generales, y uno puede comprar, bueno, tantas cantidades de bonos, o el comprador, el tenedor del bono, puede comprar 10, 15, 20 mil, pues, o sea, la cantidad que quiera, pero en montos de $1.000. Igual se especifica allí en ese contrato cuál va a ser el valor nominal de ese bono y especifica la magnitud y el tiempo de los flujos de caja, ¿ok? Entonces aquí volvemos a ver nuestra línea de tiempo, donde si nosotros compramos un bono hoy a un precio y vemos cuáles son las especificaciones de ese bono, vamos a saber justamente eso, la magnitud, o sea, cuánto me van a pagar y el tiempo de los flujos de caja y cuándo, ¿ok? Entonces, si yo compro hoy el bono en un momento cero y pago un precio P, yo sé que voy a recibir un cupón en 6 meses, el cupón 1, luego en 6 meses otra vez o en un año el cupón 2, el cupón 3 y así sucesivamente hasta que recibo el cupón N y el valor nominal del bono o valor facial, ¿no? El valor facial. ¿Ok? Entonces sé exactamente cuándo y cuánto me van a pagar. A diferencia de las acciones, que lo vamos a ver en la clase que viene, donde no conozco a priori si me van a pagar o no me van a pagar dividendo y cuánto me van a pagar, porque depende de los resultados propios de la compañía. Entonces, en los bonos, no importa al final, o sea, si a la compañía le va bien o mal, a menos de que le vaya muy mal y que de verdad no tenga capacidad para pagar ese compromiso, para pagar ese cupón o para devolver ese valor facial al vencimiento del bono, ¿ok? Entonces aquí sí conozco a priori cuándo, en qué momento, por ejemplo, si esto es cada 6 meses, entonces yo sé que aquí a los 6 meses voy a recibir ese cupón, aquí al año, aquí a los 18 meses, pondría 12 meses para tener la misma, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que también decíamos, que lo comentó Tamara, que se caracteriza por ser un préstamo en el que solo se pagan intereses durante la vida del bono.
lo cual significa que el prestatario pagará intereses cada periodo, pero no hará bonos al principal. Y esta es una de las principales diferencias con la deuda bancaria. ¿Okay? En la deuda bancaria, entonces la empresa, en este caso, como lo llaman, el prestatario, sí tiene que pagar mensualmente, inclusive, a menos de que la deuda también tenga ciertas condiciones, tiene que ir pagando una porción del capital más los intereses. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es como una ventaja de alguna forma. Todo depende de cómo se presenten los flujos de caja o se proyecten a futuro los flujos de caja de la empresa, porque de repente hay empresas que dicen, yo prefiero ir pagando y no tener que pagar todo al final, depende en qué proyecto, cómo lo voy a invertir y cómo se comportan los flujos de caja de esa empresa, ¿no? Entonces no hará bonos al principal, cuyo monto total deberá pagar al final del préstamo. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Como solo se paga el final, o sea, si yo empresa emito bonos, va a llegar un año X en el que yo voy a tener que desembolsillar toda esa cantidad de dinero para pagarle a toda la gente que le emití los bonos. Eso, o sea, ¿eso hasta qué punto es atractivo o cómo hacen las empresas con ese impacto en el flujo de caja? ¿Emiten otras cosas para pagar eso? Bueno, muchas veces sí, o sea, por usar, bueno, hacer otras emisiones o bueno, eso es planificación financiera también, donde tú sabes que en ese momento tienes que pagar. Muchas veces inviertes en un proyecto específico y sabes que ya en ese momento, o sea, vas a generar la liquidez para poder pagar ese dinero en la fecha que corresponde. Inclusive, o sea, los cupones siempre son un desembolso que tienen que hacer las empresas en ese momento que no son cualquier cosa, o sea, tienen que prepararse y cumplir ese día en desembolsar esa cantidad completa a cada 6 meses, cada 3 meses, el tiempo que sea. Y al vencimiento del bono, claro, hay bonos que se vencen a 30 años, pero otros a 1 año, 2 años, a 5 años, a 10 años, entonces es parte de la planificación. Voy allá con Elizabeth. O sea, si una acción, sé que no hemos llegado ahí, pero si una acción en teoría es prácticamente dividir la empresa en partecitas y a cada persona le toca una partecita y un bono más bien es emitir deuda, las acciones las veo como algo finito. En cambio el bono, tú podrías estar emitiendo bonos siempre. Entonces, ¿en qué punto? Y lo conecto con lo que mencionaba Tamara, o sea, ¿en qué punto la empresa sabe que ya ha emitido demasiada deuda y que ya no puede emitir más bonos? ¿O esto es algo que no? No, bueno, normalmente las empresas o sea, están obligadas siempre a presentar sus estados financieros cuando emiten un bono, un préstamo, si sea al banco, a los tenedores de bonos, eso se publica. También están las calificadores de riesgo que revisan todo esto y bueno, se va como midiendo realmente si tienes capacidad. Por eso yo les digo, o sea, todo depende de tu capacidad de generar flujo de caja para cumplir con eso. O sea, efectivamente una empresa puede tener un bono en circulación y necesita dinero adicional y puede solicitar la emisión de otro bono y emitirlo, pero bueno, tratando de mostrar que tiene capacidad para hacer pago de esto, ¿no? Por Sí, eso se puede seguir es muy importante, endeudando. o sea, no todas las empresas pueden emitir bonos, y ya una empresa que va a emitir bonos es una empresa que en teoría está en un estado de madurez, donde ya llega a mostrar esa capacidad. O sea, siempre se presentan los estados financieros de la empresa en los últimos periodos y eso se va mostrando periódicamente. Ibrahim. Una consulta, teóricamente nosotros podríamos emitir acciones, o sea, dividir la empresa, emitir acciones básicamente, ¿no? Pero no es atractivo porque el valor de la acción disminuye y los accionistas no van a estar contentos, pero porque el valor disminuye, ¿no? Bueno, pero dependiendo. Okay. Pero teóricamente, claro, O se da sea, en crecimiento. si yo hago como un split de esas acciones o vendo parte de las que ya tengo. Claro, ¿sí? claro. Pero teóricamente sí podemos emitir más. O sea, no sé si infinitamente, pero porque arriesgamos en los estados financieros. O sea, muchas veces se recompran acciones y se tienen como en la tesorería y de repente la empresa puede decidir venderlas otra vez. O como hacer split de esas acciones, pero normalmente, o sea, cuando se hace split es que si tú tienes una acción, entonces te dicen, vamos, la acción de Google hizo split porque ya estaba muy cara, entonces decidieron hacer split. Entonces, si tú tienes una acción que cuesta $1.000, ahora vas a tener 2 que cuestan 500. Okay. Y tú puedes decir, bueno, o sea, vendo una o la otra, la empresa igual puede hacer lo mismo con esas acciones adicionales. Okay. Pero bueno, vamos a hablar de acciones en la próxima clase.
Si son preguntas de Una acción. pregunta que también me genera duda. Ahorita tengo a César, voy contigo En el después. caso, o sea, lo poco que sé, para la empresa es más factible el bono porque si emite acciones como ceder parte de sus acciones, digamos, de su capital. Claro, sí, al momento de emitir acciones, la empresa, o sea, cede capital y también control. En cambio, en el caso de los bonos, simplemente es un acreedor, un tercero, que no forma parte de la empresa y no hay ninguna posibilidad de que tenga como forma de o decisión sobre lo que sucede en la empresa. Voy con César. Sí, la pregunta es si siempre hay colateral en la emisión del bono y si es público el colateral de esa emisión. O sea, yo puedo saber cuál es el colateral de la emisión de bono de la empresa X. Hay deuda con colateral, pero también hay deuda sin colateral. Y es público. Sí, claro, porque es o sea, es una garantía. O sea, tú tienes que saber si vas a adquirir esa deuda, si hay colateral o no hay. Sigamos, ¿ok? Vamos avanzando en las características del bono y luego en los temas adicionales. Entonces, importante, ¿quién me ayuda a leer la primera característica que vemos allí en pantalla? Por favor, Luis. Son contratos preestablecidos entre el emisor y los inversionistas donde se evidencia el porcentaje de interés que va a pagar, la fecha específica de vencimiento, el uso de ese dinero. ¿Okay? ¿Alguien virtual, el segundo, por favor? Prendan el micrófono. Son créditos de largo plazo, mínimo 5 años, pero usualmente se observan entre 20 y 30 años. ¿Alguien más virtual, por favor? ¿El otro? Es un tipo de activo que es clave para la composición de un portafolio de inversión. O sea, vamos a hablar aquí de los bonos desde la perspectiva del emisor, de la empresa que los emite, pero también del comprador o el tenedor del bono, cuál es la característica, lo beneficioso que puede ser, entonces para diversificar un portafolio, un instrumento de renta fija. ¿Y alguien por aquí, presencial, porfa? Usualmente son vistos como activos de seguridad y usualmente son utilizados para disminuir el riesgo en el portafolio. Entonces eso es más desde la perspectiva del inversionista, el tenedor del bono, ¿sí? Raúl. Pero una pregunta, con la parte de que son contratos preestablecidos, o sea, son contratos como de adhesión para los inversores, o sea, o se da chance de negociar algunas de las características de la deuda. Yo pregunto, o sea, mira, estos son a 30 años, se paga cada tanto y no hay manera de negociar esos términos. Sí, no, porque, o sea, imagínate, esto se compra, o sea, ya salen las características del bono en el momento que se emiten. Pueden haber ciertas condiciones, o sea, como hay momentos donde el emisor puede decidir que va, o sea, si es un bono a 10 años y el emisor tiene liquidez y dice, ya, yo quiero pagar este bono completo, entonces paga y recoge los bonos y eso puede estar permitido, es una de las maneras, pero es más como que ya está igual preestablecido en el contrato si se puede hacer o no, o sea, la mayoría de las cosas ya están listas. Lo que sí va a variar a lo largo del tiempo con el bono, pero ya tampoco es un tema que depende específicamente del emisor a lo largo de la vida del bono, es que el precio suba o baje, y esto va a depender de los movimientos de las tasas de interés. Pero al final el valor facial va a ser el mismo, independientemente del valor de mercado. Profe, sí, tengo entendido que existen bonos cero cupones, o sea, como que pagas todo al final, los intereses al final. ¿Eso cómo funciona? O sea, porque si entiendo cero cupón es cero cupón, no pagues intereses nunca. Exacto, pero ¿por qué alguien lo adquiriría? Porque podría ser atractivo comprar un bono cero cupón. Sí. ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién puede contestar la pregunta? El valor presente con la tasa de descuento que o sea, al plazo que da es atractiva, es más alta que la tasa de interés. Pero igual si las tasas cambian no te lo pueden pagar antes. O sea, sí te lo pudieran pagar antes, pero por eso vamos a ver, o sea, lo interesante de esto y por lo cual
en esta materia calculamos el valor presente de todos los flujos de caja del bono, es para poder entender, o sea, mecánicamente cómo funciona esto, ¿ok? ¿De dónde viene esto? Creo que César había levantado la mano, pero ya la bajó. Enrique. Ahí cuando dice se tiene que evidenciar el uso de ese dinero, eso es siempre el que emite el bono tiene que decir para qué va a utilizar ese dinero. Sí, o sea, la mayoría de las veces está especificado esto, pero bueno, ya cuando tú como inversionista compras o vendes el bono, no está, no se fija demasiado en esto, pero normalmente las empresas, o sea, tiene que haber una empresa que tenga una operación y que se vea para qué lo va a necesitar. Por supuesto que como son bonos y son plazos largos, normalmente pues son instrumentos de deuda de largo plazo, entonces son para proyectos o financiamientos de largo plazo, no para financiar capital de trabajo, que sí se hacen, la empresa busca endeudarse con financiamientos ya de corto plazo. Doctora, me queda la duda sobre el pago de la deuda antes del periodo de vencimiento del bono. No sé si me equivoco, pero creo recordar que se denomina llamabilidad o algo así, y eso lo ejecuta la empresa. Por ejemplo, si bajan las tasas de interés y los bonos se hacen más costosos, entonces creo recordar que algo es así. Pero la duda que me queda es, ¿eso está establecido en el contrato inicial o es una acción que la empresa puede tomar a criterio dependiendo de lo que ocurra? O sea, puede estar establecido como una posibilidad y la empresa la puede ejecutar o nunca la ejecuta si no quiere. Y las tasas en la intervención. Si bajan las tasas, yo quiero recomprar el nuevo bono. Y capaz en 5 años bajaron las tasas y yo necesito un call cercano, por si acaso. No estoy obligado a ejecutarlo. Puedo mantener el bono a 20 años. Pero tengo un call ahí, si yo quiero lo ejecuto y tiene un precio ya preestablecido. O sea, ahorita yo sé que te lo voy a comprar en 105. Eso se llama un call. Y puedo tener 10 calls si quiero, puedo tener un call que dice, después del 2025 tengo un call cualquier día. Obviamente todo eso va modificando, el acreedor tiene que aceptarlo. Yo como comprador del bono tengo que aceptar eso. Pero hay una cédula donde todas estas preguntas que están haciendo, todo eso está escrito en un comienzo. Tú sabes todo lo que va a pasar. De hecho, hay call mandatorios y no mandatorios. Eso quiere decir, hay call que te dice, mira, te lo puedo comprar a este precio si tú lo decides y tú ves si lo ejecutas o no. Y hay otros que son, mira, llegó la fecha, si yo quiero te lo recompro a este precio y ya tú vas a recibir el cash. Pero ya está dentro, como dice Renzo, en el prospecto de cuota. De acuerdo a su experiencia o a sus experiencias. Sí, las empresas sí ganan aquí en Venezuela haciendo esas operaciones o pierden. Haciendo bonos. Las empresas emitiendo bonos o las empresas comprando bonos. Los que entregan el dinero. Los inversionistas. Sí, los inversionistas. Los inversionistas a las empresas que emiten bonos. El problema de un bono a una empresa venezolana, estás comiendo un riesgo muy grande. ¿Okay? No hay una manera de medir. Un bono de Apple te rinde 2%, que es algo que tú sabes que lo puedes medir en la nota del Tesoro Americano en Venezuela. Estoy comiendo mucho riesgo de evaluación, la empresa produce en Bolivia, son tantos factores que te modifican cuánto tú estás dispuesto a aceptar, que capaz acepta un bono en 20%, pero la empresa no quiere pagarte 20% de interés. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Se voltean con bancos y hacen emisiones privadas. Dicen, mira, voy a levantar, no sé, $100 millones al 10% que estoy dispuesto a pagar. Entonces, es como que lo máximo que pueden hacer emitiendo bonos. Aquí ninguna empresa te emite bonos así en público. Lo máximo que hay son los papeles comerciales. Y son $300.000, $500.000 y es una emisión grande. Un bono, lo que estamos hablando ahorita, son 500 millones, un bono pequeño. Para que sepa, a nivel internacional, 500 millones es un bono mínimo. Y estamos hablando de emisiones de 2.000, 3.000 millones de dólares y es un bono reconocible, ¿verdad? Pero en Venezuela específicamente es muy complicado hacer una emisión de bono, porque no nos ponemos de acuerdo tú como empresa y yo como comprador por el riesgo que hay. O sea, que casi no se hace. Casi no hay, no son papeles comerciales. Sí, por eso, o sea, son a 6 meses con rendimientos entre el 12-13% en bolívares indexados, pero, o sea, desde el riesgo del diferencial cambiario hasta, bueno, todo lo que le puede pasar a la empresa y pues efectivamente le pasan cosas. Hay empresas muy buenas que cuando llega el vencimiento del bono no tienen los bolívares para pagar. Recientemente una de las empresas reconocidas que le pasó eso fue Geniacare. Y es una empresa que en teoría es una buena empresa, pero bueno,
logró como que buscar hacer el rollover cuando le tocaba el vencimiento, entonces bueno, no devolvió el monto, pero eso no debería suceder, y entonces como que bueno, los inversionistas volvieron o sea, como que mantuvieron la deuda, y ya el vencimiento sí pagó, el vencimiento como ese segundo periodo. Pero cuando le tocaba a los 6 meses pagar, o sea, no tuvo como la cantidad de bolívares disponibles para pagarle a todos los tenedores, pues los inversionistas de ese bono. Pero bueno, porque la situación es complicada. Aquí, o sea, y en 6 meses, sabemos que 6 meses para una empresa, o sea, implementar un proyecto, recoger una cantidad de dinero, pues no, con todas las variaciones del mercado venezolano es retador. Pero igual pasa con los créditos bancarios, ¿no? Entonces, o sea, igual si uno pide un crédito en un banco, en Venezuela hoy en día son los mismos 6 meses en líneas generales, los instrumentos regulares que ofrece el banco y a tasas mayores. O sea, si la empresa va a pedir a emitir un papel comercial en el mercado, pues lo emite al 12-13% de interés, es lo que tiene que pagar, y al banco le va a pagar el 16%, más la comisión, más etcétera, etcétera. Y bueno, termina saliendo más caro y a veces por montos menores, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, no quiere decir que el bono sea la única manera de financiarse. Lo interesante de esto es que las empresas necesitan financiarse para crecer, para financiar sus necesidades de capital de trabajo, para financiar proyectos nuevos de inversión, invertir en lo que llamamos CAPEX, en activo fijo, en estructura, en sistemas. Y para eso entonces hay diferentes opciones de financiamiento para las empresas disponibles. Desde la tarjeta de crédito, que es un mecanismo de financiamiento para las empresas, normalmente usado más por empresas pequeñas, pero no quiere decir que haya empresas con tarjetas de crédito que puedan hacer compras de cosas y de gastos cotidianos también a crédito. Entonces es un mecanismo desde los más básicos hasta, bueno, ya cuando somos emprendedores están los angels, los inversionistas ángeles, que también financian sobre todo a esas empresas que están naciendo, que están empezando a crecer, que muchas veces, o sea, ni siquiera son una idea de negocio, que ni siquiera se ha comprobado si va a tener capacidad de generar flujo de caja, pero bueno, estos ángeles identifican el proyecto, tienen como también esa capacidad de ver si estas ideas de negocio van a surgir y pues las financian y muchas veces actúan como asesores, mentores de ese grupo, esa empresa que están haciendo, ¿no? A medida que la empresa va creciendo, porque la empresa es como un niño chiquito, o sea, cuando nace no necesita que uno le dé comidita y lo vaya alimentando y platica para todo, porque no está agarrando, o sea, no tiene capacidad de generar flujo de caja, todo el dinero lo necesita y uno está enfocado al principio en la empresa, es en que venda, en hacer llegar el producto al cliente potencial, hacerlo llegar hasta que la empresa con los ingresos logra cubrir sus gastos. Entonces, bueno, es cuando decimos que ya es como un niñito autónomo, que empieza a caminar, que está pasando a ser como un adolescente, y entonces ya ahí la empresa empieza ya en esa etapa como de adolescencia, es cuando logra generar como flujo de caja para mantener su propia operación, y allí en teoría también es cuando entonces tiene capacidad para ir a un banco a pedir dinero. O sea, los bancos no solo aquí en Venezuela, en cualquier país del mundo no son los más dados para prestarle dinero a un emprendimiento. Hay instrumentos en el mercado que, bueno, aquí hay uno en la Sunaval que se llama el Valorem, que financia emprendedores, pero le dan $5.000 bolívares, $5.000, el equivalente a $5.000 a los emprendimientos. Y bueno, depende del emprendimiento, ¿no? Pero hay muchos emprendimientos que con $5.000 no hacen nada. De repente una señora con unas galletas, una costura, algo así, sí lo puede utilizar mejor. Entonces, pero es difícil que financien grandes cantidades de dinero. Entonces, cuando la empresa está ya capacitada, genera flujo de caja, puede ir a un banco porque tiene estados financieros que lo permiten, puede emitir deuda, entonces bancaria, deuda ya de repente con algún colateral también que le permita obtener más dinero poniendo en garantía otra cosa. Y ya cuando la empresa llega a cierta madurez y hace profesionalismo, en teoría es cuando tiene la capacidad entonces de ir a un mercado financiero a emitir bonos o acciones públicamente, ¿ok? Porque para estos instrumentos igual entonces tienen que demostrar a través de sus estados financieros, de sus proyecciones de flujo de caja, de su propia estructura, de sus dimensiones, que van a poder generar flujo de caja a futuro para
cumplir ese compromiso de pago a los tenedores de bonos o a los accionistas, ¿ok? Porque el accionista igual, aunque la acción baje o suba, el accionista está esperando algo a cambio, ¿ok? Y el accionista espera o incremento de su capital o dividendo. Entonces la empresa tiene que ir cumpliendo con estos requerimientos también. Entonces, cuando hablamos de bonos, y ya lo vimos, hay una terminología súper amplia, ¿ok? Que tiene que ver con los bonos, con las tasas, pero vamos a ver como esos términos principales que tenemos que necesitamos conocer y estar muy claros de lo que significan para entender cómo se comporta un bono, cómo podemos proyectar su flujo de caja, cómo podemos traerlos a valor presente y conocer cuál pudiera ser el precio de un bono en este momento y cuáles son los factores exógenos que pueden afectar ese precio del bono durante su vida. Entonces, el primer concepto, que ya lo hemos hablado bastante, es el cupón, y nos dice que exactamente, bueno, es el pago de intereses que se le hace al bondholder, al tenedor del bono, ¿ok? Estamos claros, los cupones normalmente, en el caso de los bonos, entonces son esos pagos del interés que se hacen periódicamente, ¿no? O sea, está regulado en los tiempos que se va a pagar ese cupón, ¿ok? Normalmente puede ser 3 meses, 6 meses, pero ya está preestablecido la fecha en que se va a pagar el cupón al tenedor del bono, ¿ok? Ese principal o valor facial, entonces, que puede ser un valor par, un valor a descuento, un valor con prima, ya lo vamos a ver, que el bono se venda más caro o más barato de lo que inicialmente costaba, es lo que llamamos el principal, y el pago final al vencimiento del bono, ¿ok? El bono siempre nos va a decir cuál es su fecha de vencimiento, ¿okay? El momento N que se va a vencer, y entonces ese valor facial es lo que va a obtener el tenedor del bono en ese momento cuando el bono se vence, ¿okay? Durante la vida del bono el precio puede cambiar, pero al final la empresa paga ese valor facial, ¿okay? Profe, una consulta. Generalmente, por ejemplo, yo compro un bono, ¿no? Yo puedo transferir ese bono, ¿lo puedo vender a alguien más o contractualmente no? Claro, los bonos se venden y compran de todas maneras, o sea, se compran y venden todos los días. Lo importante es que las dinámicas para comprar y vender los bonos no son las mismas que para comprar y vender acciones. En teoría no todo el mundo puede comprar y vender bonos, y bueno, los bonos están muy claros. Primero se negocian a través de un mercado primario donde hay ciertas empresas con objetivos específicos que adquieren esos bonos y luego entonces se mueven en un mercado secundario para comprarse y venderse. Pero por ejemplo, si yo al Banco del Tesoro en Estados Unidos le compro un bono, y después vengo a usted y digo, ¿sabes qué? Te quiero vender este bono, comprime, puedo. Yo te lo quiero comprar, sí. O sea, los bonos se compran y venden. ¿Y se canjean al final de la vida útil? Claro, al final, o sea, siempre tiene, cuando tú vas a vender algo, o sea, por ejemplo aquí en el mercado venezolano son muy lentas las operaciones, porque entonces yo quiero vender las acciones de tal empresa. Literalmente tienes que conseguir a alguien que las quiera comprar para que tu venta se pueda ejecutar, porque es un mercado muy pequeño. En estos mercados globales grandes, cuando tú dices, bueno, quiero vender un bono, normalmente siempre hay gente que está demandando tu bono. Puede ocurrir que no, también, o sea, puede ocurrir que tú quieras vender un bono, pero hay movimientos en las tasas de interés y tu bono dejó de ser atractivo, entonces el bono por eso baja de precio para que tú lo puedas vender. Ya vamos a ver esto, ¿ok? Entonces, la tasa del cupón es muy importante. Una cosa es el cupón, que es ese valor que me van a pagar, y otra cosa es la tasa del cupón, ¿ok? Yo puedo decir que aquí me van a pagar $5 de cupón y al final esto es una tasa de 6.3%. ¿Okay? Y 6.3% anual, y me corresponde un cupón de $5 en ese momento. Entonces, el cupón es ese valor, ¿okay? Ese interés que me pagan, y la tasa es esa porción, ese pago de interés como porcentaje del principal, ¿okay? Usualmente, y esto es muy importante, la tasa, ¿okay? Cuando no me dicen si es distinto, la tasa se publica en términos anuales. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en los papeles comerciales en Venezuela, igual pasa con los bonos
que me da una tasa anual del 13% o el 12%, pero el bono dura 6 meses, ¿ok? Entonces, hay que llevarlo a los anuales, o sea, poner la tasa semestral y se va a pagar una porción en 3 meses y la otra porción a los 6 meses. Igual pasa con los cupones, la tasa referencial es anual, ¿ok? Pero entonces yo capitalizo según el periodo en el que voy a pagar el cupón. Enrique. ¿Cómo funcionan los papeles comerciales? Con tasas anuales. Entonces, por ejemplo, si tú inviertes $100,000 al 13%, tú calculas $13,000 de cupón al año. En 6 meses es 13,000 entre 2. Como más o menos ese. Ahí está el tema de calcularlo en matemáticas financieras, donde transformamos la tasa anual a semestral o trimestral, pero dividido entre 2 es de acaso mismo. Pero entonces al final lo divides entre 4 porque te pagan el cupón a los 3 meses y el otro o sea, porque los 12 son los 12,000. Si es una tasa de interés de 12%, son $12,000. Te van a pagar 6,000. 3,000 en el primer cupón. 3,000 en el otro cupón. Profe, una pregunta, no sé si es muy obvio, ¿no? Pero igual quiero preguntar. No hay manera de comprar fracciones de cupón, ¿verdad? Sino el bono. Si no es el bono entero o... Bueno, hoy en día sí, tú puedes comprar fracciones de acciones, de bonos, de... Ah, buenísimo. ¿Cómo? El Interactive Broker o sea, como broker te puedes meter y decir que vas a comprar $200 de este bono. Pero a través de O de bonos del Tesoro Americano a 2 años. Entonces, sí, o directamente. Bueno, sí, para comprar porciones muchas veces son a través de los ETF, pero las acciones también, o sea, depende de cómo lo compres y dónde lo compres. Podrías comprar porciones. Eso no se podía hacer antes. O sea, es que hoy en día hay muchas más posibilidades de hacer todo. Todo depende de las condiciones del broker también donde estés comprando y del instrumento como tal que estés comprando. Pero sí, antes uno no puede comprar ni una porción de una acción. Hoy en día sí, o sea, si la acción cuesta, bueno, no todas, pero si la acción cuesta $300 y yo tengo 50, pero quiero obtener una porción de esa acción, yo puedo comprar esa porción de esa acción. No siempre está permitido. Bueno, y el tiempo para el vencimiento es muy importante, ¿ok? Cuando hablamos del bono, siempre lo que consideramos es el tiempo al vencimiento. Si es un bono de 30 años, pero ya ese bono tiene 23 años dando vueltas, ¿ok? A mí me quedan son 7 años. Y lo que a mí me interesan son los 7 años desde hoy hasta que se vence. Ya lo que le pasó al bono en el pasado. O sea, aquí en los bonos sí, o sea, podemos ver el histórico de ese bono, pero trabajamos siempre pensando en el tiempo al vencimiento, ¿no? Entonces, el número de años que falta para que se pague el valor nominal de ese bono. Entonces, esto hay que tenerlo súper claro. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos N o tiempo al vencimiento, okay, aquí lo vamos a ver en la lámina. Esto es exactamente aquí, ¿no? Fíjense, esa es la estructura del bono. Entonces tenemos los cupones, cupón 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Al vencimiento en el tiempo T se pagaría el cupón 6 más el valor facial, ¿ok? El principal o valor facial. Entonces esto lo tenemos que tener claro, hay un tiempo para el vencimiento del bono y tenemos la tasa del cupón que multiplica el cupón anual por 100 entre el valor nominal. ¿Okay? El valor final, o sea, lo que me van a pagar aparte del cupón 6 es 1,000, ¿no? O sea, sí, bono 1,000 por la cantidad de bonos que tú tengas. Por el bono, pues. Entonces vamos a hacer este ejemplo para entender cómo funcionan las dinámicas de un bono, ¿ok? Y que son bien particulares, por eso se hablamos muchas cosas, pero bueno, que es la base. Esto es un ejemplo de un bono del gobierno americano que aparece, o sea, cuando uno ve el nombre del bono, yo le voy a mostrar ahorita reportes donde podemos ver, o sea, hay muchísimas páginas donde uno se mete a ver los bonos. Los nombres de los bonos son bien, así como que quieren confundirlo un poquito a uno y ser como, bueno, porque hay demasiados bonos, entonces cada uno tiene la serie, el nombre, no sé qué, el interés, entonces puede aparecer el bono como 6/3 de diciembre de 2019, o sea, siempre me va a indicar
la fecha del vencimiento del bono, ¿ok? Y el bono entonces aparece así, 6/3 de diciembre del 2019. Esa es como la nomenclatura, el nombre que identifica a ese bono. Entonces me dicen que el valor par, el par value, es de 1000, ¿ok? Muchas veces si no me lo dicen, o yo se lo digo en el examen, es porque ya suponemos que es de 1000. Y me dicen que los pagos de los cupones son semianuales, o sea, semestrales, y que se van a pagar, todos los cupones se van a pagar el 30 de junio y el 31 de diciembre para este bono particular. ¿Ok? Fíjense que ya está muy claro cuándo me lo van a pagar. Y me dicen que como la tasa de cupón es de 6/3/8, el pago es de $31,875 cada cupón. Ok, uno dice, bueno, como es 6/3/8, llegamos a que el cupón es, entonces fíjense, la tasa del cupón es 6/3/8, el valor del cupón es 31,875. Entonces fíjense, este es un bono que se venció en el 2019, pero nosotros estamos ahorita parados en el 1 de enero del 2012. ¿Ok? Entonces yo proyecto o identifico, según las características que me están dando, bueno, cuáles van a ser los cupones que voy a recibir y qué pasa si me quedo con ese bono hasta su vencimiento. ¿Ok? Porque la idea es que yo calcule cuánto debería pagar hoy, 1 de enero del 2012, por este bono que voy a comprar. ¿Cuál debería ser su valor? Dado que pues, estoy proyectando unos cupones de 31,875 y el pago del principal el 31 de diciembre del 2019. Entonces, siempre tenemos que hacer nuestra proyección de cómo se van a comportar esos flujos de caja, así como lo vemos en la pantalla, ¿no? Yo tengo aquí, estoy en el 1 de diciembre del 2012. 1 de enero del 2012. Y entonces aquí yo voy a contar cuántos cupones voy a recibir hasta el 2019. Y esto es 31 de diciembre. ¿Sí? Fíjense, entonces yo estoy aquí en 2012, empezando 2012. En el 2012 yo voy a recibir los 2 cupones. En el 2013 voy a recibir los 2 cupones, o sea, en cada uno de los años. Hasta el 2019 voy a recibir esos 2 cupones. Entonces, ¿cuántos cupones recibo? 16. Son 8 años. Acuérdate que cuenta el 2012 y el 2019. ¿Okay? Entonces, recibo 16 cupones. Son desde el año 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. O sea, son 8 años en donde cada año voy a recibir 2 cupones. Entonces, ya sé que voy a recibir 16 cupones. Entonces, aquí cupón 1. Hasta el cupón. Y aquí recibiría el cupón 16. Y aquí sería cupón 15. Aquí cupón 2. Ok, esos son los cupones que voy a recibir hasta el vencimiento. ¿Cómo calculo ese monto de 31,875? Si ustedes dividen 3 entre 8 y le suman 6, ¿cuánto les da? 6.375. 6.375. 6.375. Esa es la tasa del cupón. ¿Okay? El interés que voy a ver. Semestral. No, esta es la tasa anual. Ahora tengo que llevarlo a tasas semestrales. No me avance. Ok. Entonces fíjense, ¿okay? 6 más 0,375 me da 6,375 y entonces lo multiplico por los 1000, esta es mi tasa del cupón y yo quiero saber cuál es el valor de mi cupón. Entonces multiplico este 6,375 por 1000, como lo vemos allí, ¿okay? Y lo divido entre 100 para que me dé ese monto. Entonces me da allí los 63,75. Acuérdense que aquí en Estados Unidos los puntos son comas y las comas son puntos. No es que yo los quiero confundir y ponerles un número diferente. O sea,
No, acuérdense que o sea, ahí parece, o sea, nosotros podríamos leer 63.000, pero eso es 63,75. Y cuando yo divido entonces, esto es mi cupón anual, cuando yo divido eso entre 2, mi cupón semestral, ahí me da 31, es 875, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya estoy entendiendo mi tasa de cupón, cómo se van a comportar mis flujos de caja, y tengo ahora que traer eso a valor presente para poder saber cuál debería ser el precio del bono. Pero por lo menos aquí ya identifiqué todo lo que va a pasar. Ya sé que me faltan aquí, son 16 cupones, porque son 8 años para el vencimiento. ¿Ok? Entonces identifico el tiempo del vencimiento, la tasa del cupón, el valor del cupón y proyecto mis flujos de caja. Entonces, para yo poder conocer el valor de un bono, necesito estos términos. O sea, identificar estimación de los flujos de caja. Es lo que yo acabo de hacer aquí. ¿Okay? Yo quiero valorar este bono, identificar cuánto debería pagar yo hoy por este bono. Entonces, ya estimé en mi flujo de caja. Voy a tener 16 cupones. En cada cupón me van a pagar 31.875 y al vencimiento voy a obtener esos 1.000, ¿no? Y necesito la tasa de descuento apropiada para descontar esos flujos de caja. Volvemos otra vez con la R, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado? Para descontar los flujos de caja, que en el caso de los bonos, entonces normalmente usamos como ese yield to maturity, es como el rendimiento esperado del bono. ¿Okay? A esa tasa es que vamos a descontar. Y aquí es muy importante lo que aparece en amarillo. La tasa del cupón no es la tasa de descuento. Una cosa es la R o es el yield to maturity y la otra es la tasa del cupón, que es lo que me dice cuánto me van a pagar en el cupón. Son cosas diferentes, entonces no nos confundamos, ¿no? La tasa del cupón solo nos dice cómo serán los flujos de caja que el bono producirá. O sea, la tasa del cupón me sirve para calcular esto. Y el yield to maturity o esa R para descontar, porque ahora yo tengo que traer todos estos flujos de caja, los tengo que traer a valor presente para poder conocer cuánto cuesta este bono. ¿Ok? Entonces, fíjense, para valorar cualquier activo financiero, como ya lo veníamos estudiando en las clases anteriores, vamos a usar el valor presente de los flujos de caja proyectados. Esto es algo que siempre vamos a hacer en finanzas. Si nosotros queremos identificar si un proyecto es financieramente factible, si es viable, si el lanzamiento de un producto va a generar valor, porque siempre el objetivo es la creación de valor, si hay que irnos a un nuevo país, aperturar una nueva sucursal, va a crear valor, entonces siempre proyectamos los flujos de caja y los traemos a valor presente para identificar si esto vale la pena, ¿ok? Entonces, igual para cualquier activo financiero, bien sea una acción, un bono o cualquier instrumento más sofisticado, usamos el mismo concepto. Proyectamos, identificamos cuál debería ser los flujos de caja futuros y los traemos todos a valor presente. Entonces, esto lo tenemos que saber siempre. Tenemos que, para valorar, identificar el precio de cualquier activo, entonces calculamos valor presente de todos los flujos de caja proyectados. Esto háganle capture, lo tienen allí, porque para todo lo que vamos a ver, siempre esto. O sea, al final no hay que conocer demasiadas técnicas. Valor presente, o sea, valor presente. ¿De qué depende el valor presente? Y es lo complicado de la proyección de los flujos de caja, que lo vamos a ver más adelante. Porque para un bono es muy fácil proyectar los flujos de caja, pero para una empresa no tanto. ¿Okay? Entonces, tipos de bonos. Ya que me comentaba de los tipos de bonos, estos son como los básicos, ¿no? Bonos cero cupón, bonos con cupón, bonos corporativos y bonos soberanos. Entonces veíamos los bonos cero cupón, que Sara decía, bueno, ¿por qué los bonos cero cupón van a ser atractivos para alguien si no les está pagando este interés? Porque aquí vemos, o sea, el bono cuando nace, el comprador lo compra en 1.000, el tenedor del bono, luego le pagan unos cupones y bueno, luego le devuelven esos 1.000, pero ya hubo como un pago de un interés, ¿no? Que yo no veo de lejos. Aurora.
Sí, profesor, tengo una consulta. Es que viendo el ejercicio y viendo esto, o sea, ese bono es igual a la inflación proyectada de Estados Unidos en ese periodo. O sea, porque trato de entender cuál es la gracia del bono si es no depreciar tu dinero, no sé. Sí, o sea, ¿por qué alguien compra bonos? Hay momentos en los que los inversionistas, por el propósito de su inversión, de su portafolio, pueden decir, no, yo lo compro hoy a un precio X y necesito que me devuelvan el dinero, o sea, para un plan de jubilación. Yo puedo decir, no, yo quiero comprar el bono, lo voy a comprar hoy barato y sé que, porque es un bono que está en descuento, normalmente esa es la dinámica, lo compro en descuento y sé que al final, en tantos años, cuando yo necesite el dinero, es que me lo van a pagar, ¿no? Entonces muchas veces las empresas lo hacen por proyecciones de flujo de caja, porque identifican cuándo van a necesitar ese dinero, entonces lo invierten en ese instrumento, ¿sí? Ok, ok, gracias. Entendiendo, o sea, según la lectura, por lo que entendí, o sea, para eso está la tasa real, ¿no? O sea, que al final es como esa suma algebraica de la nominal más inflación, o sea, no es tan así, pero lo que te dice realmente cuál es el rendimiento esperado quizás del bono. El rendimiento esperado y vemos como el yield to maturity entonces. Entonces, fíjense, tenemos estos bonos de cero cupón, justamente, ¿ok? Igual, ¿qué necesitamos? El tiempo para la madurez. Aquí no vamos a calcular el cupón, el valor facial y la tasa de descuento. Entonces, esa tasa de descuento siempre va a ser el yield to maturity. Y me dicen que para calcular el valor presente de un bono cero cupón, entonces fíjense, cero cupón, el valor presente es igual a el valor facial entre 1 más R a la T. ¿Okay? El único flujo de caja que yo voy a recibir en un bono cero cupón es el valor facial al vencimiento del bono. Entonces es lo único que yo tengo que traer para calcular el precio del bono. Entonces fíjense este ejercicio. ¿Cuál es el valor de un bono cero cupón a 30 años? ¿Okay? Tengo todavía 30 años para el vencimiento de ese bono con un valor par de 1000 y un yield to maturity de 6. Entonces aquí me dicen, bueno, ¿a cuánto debería estar comprando yo este bono hoy? Si yo sé que en 30 años me van a pagar esos 1000. Entonces yo divido entre el yield to maturity, que es el rendimiento esperado de ese bono como en el mercado, y digo, bueno, yo hoy debería estar comprando ese bono en 174.11. ¿Okay? Entonces fíjense, yo lo compro en 174.11 y en 30 años me van a dar 1000. Y se calcula total, trayendo el valor presente ese bono. Vamos a ir adelantando y después vamos a hacer ejercicio. Ya la cosa se complica un poquito más, como vemos aquí, cuando vemos la evaluación de un bono con muchos cupones, ¿ok? Que es lo que estamos viendo en la pizarra. Tengo que traer todos esos flujos de caja a valor presente. Entonces, aquí, como ustedes ya estudiaron la anualidad, me van a decir por qué usamos la anualidad como un mecanismo de simplificar el cálculo de valor presente del bono. Un monto fijo, constante. En lo constante. ¿Cuál es el monto constante? El cupón. O sea, yo sé que durante 8 años a mí me van a pagar 16 cupones por 31.75. Entonces tengo un periodo finito en este caso son 16 periodos por ese monto, ¿no? Una pregunta, porque ahí en alguna parte vi que pueden haber bonos como sin fecha finita, sino como un bono, no sé. Sí, pues sí, vencimiento, eso sí. Eso es como que eso, ¿por qué? Sí, ya casi no existen esos bonos. Hoy en día no, pero sí, habían bonos perpetuos a la perpetuidad. Sobre todo hubo, o sea, en Inglaterra, habían como de ese tipo que iban pagando, pero ¿Qué sentido puede tener eso? Bueno, pagaban unos cupones. Pero al tenedor del bono. No el tenedor, o sea, ¿qué sentido puede tener el emisor? Bueno, que tuvo un financiamiento en ese momento. Pero por siempre vas a pagar Sí, eso. eso casi no existe, pero sí hay bonos a la perpetuidad. Algunos particulares, pero no es algo muy, muy común, ¿ok? Entonces, como Enrique nos decía, perfecto, porque calculo, yo voy a calcular con la anualidad, me voy a traer todos estos cupones a valor presente y luego le voy a sumar el valor presente del valor facial,
¿ok? Para traer todos esos flujos de caja. Yo podría calcular el valor presente de cada uno de los cupones. El cupón 1 entre 1 más R a la 1, el cupón 2 entre 1 más R a la 2, el cupón 3 entre 1 más R a la 3, pero como son el mismo monto, uso la anualidad. ¿Okay? Entonces, por eso lo hago de esta manera. Calculo el valor presente de los cupones, baja el valor presente del pago final o el valor facial. Entonces, para el valor presente de los cupones, el cupón más el factor de anualidad, y en el caso del valor facial, utilizo allá como si fuera 0 cupón y le sumo esa porción. Aquí es prácticamente lo mismo que les estaba diciendo, y ahí lo que vemos es cómo calculamos el PP de la anualidad de los cupones. Vamos a hacer un ejercicio para que ya veamos cómo se hace esto, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahorita usando nuestro mismo bono y vamos a calcular el valor presente. Aquí nos dice que necesitamos igual y cuál es la fórmula completa. Fíjense, el valor presente, ahí dice present value, por eso es PB, el valor presente de todo ese bono. Entonces calculo la anualidad, tengo que saber el monto del cupón, por eso esto siempre hay que calcularlo. Y recuerden que si, el cupón, si me dan cupón semestral, entonces calculo el cupón anual y luego lo divido entre 2 para obtener el valor semestral o trimestral. ¿Ok? Trimestral dividido entre 4. Y le suman el valor facial entre 1 más R a la T. O sea, se traen esta parte. Que normalmente eso es mío. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, fíjense, este es el mismo bono que estábamos hablando hace rato. Ya tenemos los cupones, el 31875. Ya sabemos, bueno, en este caso tenemos desde el año 2018 al 25, pero son los mismos 8 años por 16 cupones a pagar. Entonces, T tenemos igual a 16. Vamos a trabajar todo semestral, ¿ok? Si los cupones son trimestrales, entonces llevamos la tasa semestral y el valor del cupón semestral y todos los periodos semestrales. O sea, trabajamos no con 8 años, sino con 16 periodos. Trabajamos con cupón semestral y tasa semestral. Entonces aquí lo que nos falta a nosotros es llevar ese yield to maturity que me están dando de 5% anual, aunque no me lo dicen, yo sé que es anual, y debo llevarlo también a términos semestrales, ¿ok? Entonces igual tengo el R anual, el R anual es del 5% y lo llevo al R semestral, que sería muy fácil, 2.5%. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo todo semestral y aplico mi fórmula. Vamos a hacerlo aquí para ir entendiendo cuál sería el valor presente de este bono. Primero voy a calcular el valor presente de los cupones usando la anualidad, donde C es mi cupón, 31875, y lo divido entre mi R semestral, por eso es que es 0,025. Y aquí mi factor de anualidad, que siempre es igual 1 menos 1, fíjense, entonces acuérdense siempre la tasa, ¿no? 1, porque es 1 más R, 1,025 a la 16 porque son 16 cupones. ¿Ok? Calculo mis 16 cupones y después aquí, esto es el valor presente de los cupones. Y le voy a sumar el valor presente de mi valor facial. O sea, aquí le sumo más. Mi valor facial es de 1000. Y lo divido entre 1 más R. ¿A la qué? A 0.25. No, 0,0. A la 16 porque estoy trayéndome este es el periodo 16, 16 periodos hasta acá. ¿Okay? Entonces, fíjense, o sea, son detalles importantes. La tasa del cupón solo la usé para el cupón. Calcular el valor del cupón. Parece tonto. A ver, se lo repito varias veces. Los conos. ¿Sí? Entonces, mi tasa del cupón, para calcular mi cupón anual, divido mi cupón semestral. Obviamente sería lo mismo si divido la tasa entre 2 y después la multiplico por 1000, la divido entre 100 y me da otra vez. No, ya ahí me perdió. Quédate con eso.
esa forma. Sí, yo me quedo Ok, chévere. Y entonces vamos aquí ya con mi cupón y la tasa del Yield to Maturity es para descontar mi flujo de caja. Y ahí obtengo entonces, fíjense, el valor presente de este bono es de 1.089,75. Entonces, fíjense, este bono está con prima o con descuento. Con prima. El bono está con prima, ya lo vamos a ver, porque el precio al que se está vendiendo el bono en este momento es mayor a su valor facial. ¿Okay? Y también puedo saber, justamente, que antes de calcular esto, antes de calcularlo, ya nosotros podemos saber que este bono tenía que dar con prima. Si nos daba con descuento, estábamos haciendo algo mal. ¿Por qué es con prima? Porque la tasa del cupón, 6.37, es mayor que 5. ¿Okay? Este bono, o sea, el Yield to Maturity, es como la tasa de mercado. Entonces, este bono está ofreciendo un cupón mayor, o sea, una tasa de cupón mayor a la que está ofreciendo el mercado, a la tasa de descuento. Entonces, a mí me interesa este bono porque está ofreciendo más que el Yield to Maturity, el rendimiento mínimo esperado del bono. Entonces, cuando la tasa del cupón es mayor al Yield to Maturity, a la tasa de mercado, ¿okay? O al costo de oportunidad, a lo que pueden estar ofreciendo otros bonos, es cuando se justifica que este bono se venda con prima. ¿Okay? Y cuando ocurre lo contrario, es cuando el bono se vende con descuento. Entonces, así no hubiésemos calculado el precio, a nosotros ver que la tasa del cupón es mayor que la tasa R o el Yield to Maturity, ya sabemos que se vende con prima, y cuando es al revés, se vende con descuento. Cuando las tasas son iguales, se venden a la par. Pero fíjense todo lo que uno entiende. Yo sé que ustedes después dicen, ay, pero nosotros en clase calculando eso, no sé qué, si eso después no lo vamos a utilizar para calcular el precio del bono. Ustedes no van a comprar un bono y se van a poder calcular que el cupón, que el valor presente, no sé qué, es verdad. Bueno, algunos lo pueden querer hacer, los analistas financieros lo hacen, pero ya uno entiende de qué depende. O sea, si el bono se está vendiendo con descuento, se está vendiendo con prima, cómo están las tasas de interés, y sobre todo uno entiende a través de esto por qué la gente, en la televisión, en las redes sociales, hablan tanto de que la tasa de interés va a subir, que va a bajar, y uno dice, a mí eso que me interesa, me tiene que interesar, porque eso va a ser hasta que el precio de los zapatos que usted se pone suba o baje, o hayan o no hayan disponibles en el mercado, o en la tienda donde usted los compra, le vaya bien o le vaya mal. Entonces, eso es allí importante conocer, y ya vamos a hablar de esto. Ok, entonces fíjense, aquí vemos esa relación. ¿Por qué nos interesa la tasa, las tasas de interés, y de dónde viene esto, ¿no? O sea, de dónde sale ese Yield to Maturity? ¿Quién me dice que esa es la tasa de mercado? Entonces vamos a entrar un poquito a entender la razón de estas tasas de interés, porque efectivamente cuando hablamos de bonos, sabemos que lo que condiciona el precio de un bono es que la tasa de interés sea mayor o menor a la tasa del cupón, ¿ok? Cuando las tasas de interés de mercado suben, el precio del cupón baja, ya lo habíamos dicho, y cuando la tasa de interés de mercado baja, el precio del cupón sube. Eso no lo podemos aprender de memoria, es una relación inversa, pero ¿por qué, Andrea? Profe, una pregunta. Hace como 2 clases yo le había preguntado que dónde provenía la tasa de interés. ¿Esto viene de aquí o es otra cosa totalmente No, aquí vamos a ver de dónde vienen esas tasas de interés, porque la gente habla de eso. Enrique. Antes de avanzar, para ver si me quedó algo claro, en este ejercicio lo que yo voy a pagar como le va a dar entregar ese dinero a la empresa es el valor facial. O sea, si tú compras el bono, hoy te están ofreciendo este bono, tú lo deberías comprar en 1.089. O sea, el bono debería estar en prima en 1.089. Si te lo están vendiendo más caro, pues deberías evaluar por qué es. Pero nominalmente, o sea, el valor intrínseco de ese bono hoy, según las condiciones que tiene y la proyección de sus flujos de caja y el Yield to Maturity que te están dando, que esto es el rendimiento esperado del bono a nivel de mercado, el bono debería estar costando 1.089. ¿Okay? Para eso tú calculas este precio. Tú lo compras hoy por ese precio, ¿okay? Supongamos que lo compras hoy por este precio, te van a pagar tus cupones y al vencimiento te van a pagar 1.000.
Pero claro, ¿qué pasa? Que esos 1.000 que te pagan dentro de 8 años, tú sabes que no tienen el mismo poder adquisitivo que los 1.000 hoy. Pero ya cuando estás haciendo esto, te está diciendo cuál debería ser el precio justo que te están pagando hoy por ese bono, dado que luego te va a dar esos flujos de caja futuros. O sea, aquí ya lo estás considerando. Obviamente lo que te va a cambiar eso es si la tasa de interés en yield to maturity sube o baja a lo largo del tiempo. Pero por eso vamos a ver esto. Entonces, Profe, Luis. pero creo que la pregunta de Enrique, bueno, no sé Enrique, pero era más que todo porque yo pago 1.089,75, la empresa recibe, o sea, me imagino que paga algunos tipos de fee con las diferentes entidades que esté comercializando el bono, pero ese es el monto que ellos reciben efectivamente para hacer sus inversiones. Bueno, aquí se supone que ya esto, o sea, ya esto es un bono en circulación. Ok. O sea, Pero bueno, muchas veces sí pasa que el bono se estructura y justo en el momento que ya va a salir, el bono cae en descuento o con prima por movimientos de las tasas de interés. Creo que la duda de que viene por la diferencia en la que hay entre el valor de mercado y el valor nominal o el valor facial. El valor nominal y el valor facial es el capital que tú sí o sí, no matter what, vas a conseguir, deberías recibir al vencimiento del título. Pero el precio que tú estás dispuesto a pagar hoy por ese título va a depender del contexto del título, es decir, cuánto te van a pagar de intereses, cuánto te van a pagar, si te vas a pagar el descuento, si vas a pagar prima, o sea, ese valor de mercado va a variar. Entonces tú dirías, porque yo pagaría $1.089 por un título que me van a dar al vencimiento 1.000. Bueno, porque en el medio te están pagando unos cupones que compensan esos 1.089. ¿Me explico? ¿Y por qué llegamos al 1.089? Porque, bueno, el rendimiento o el yield que tú estás descontando esos flujos de caja quiere decir que lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por ese título es eso. Es decir, El rendimiento mínimo esperado del bono. Lo que no me queda claro es cuánto sería entonces tu ganancia. Pues, si terminas comprando ese bono, ¿cuánto sería tu ganancia llevada a valor presente neto? Ahí es donde tú agarras el título y tú cuando lo pagas, tú vas a tener, digamos, un rendimiento, ¿correcto? Ese rendimiento va a venir dado por una tasa de interés. Entonces ese monto que tú estás comprando, o sea, en teoría la ganancia que tú vas a percibir va a ser el valor nominal del título multiplicado por la tasa de interés que tú estás percibiendo. Eso multiplicado por el número o el plazo del tiempo en el que tú vas a tener ese título, eso te va a dar una ganancia X. Pero esa ganancia X va a ser mayor o menor dependiendo si estás pagando el título con prima o con descuentos. Esa va a ser tu ganancia real al vencer el título. ¿Sí lo viste? Sí, es como esa diferencia entre ese yield to maturity, es como ese rendimiento del bono, es como lo que te podrías obtener por un bono similar o un instrumento de ese tipo en el mercado versus lo que te está dando el cupón. ¿Okay? Entonces por eso es que necesitamos entender de dónde viene ese yield to maturity, esa tasa de descuento, y normalmente viene de las tasas de interés de mercado, ¿no? Entonces fíjense que vemos aquí tasas de interés establecen el rendimiento o el costo por periodo sobre un monto de capital, ¿okay? Obviamente estamos hablando de que un interés es que si alguien me presta o yo estoy usando el dinero, haciendo uso de un dinero específico, entonces pago un porcentaje por el uso del dinero en ese tiempo, ¿no? Que es lo que conocemos como el interés. Entonces, ¿de dónde vienen esos intereses o qué nos dice que un rendimiento debería estar por el 5%, por el 8% o por el 9%, ¿no? Entonces esto viene por temas de política monetaria, porque existen diferentes tasas que son las que nos indican en el mercado a cuánto se está prestando dinero, cuánto yo gano por depositar, o sea, por hacer un préstamo, cuánto me debería cobrar el banco por prestarme dinero, cuánto yo debería entonces recibir, cuánto es lo mínimo que yo debo recibir por una inversión en un tipo de activo específico. Entonces, partimos como por identificar que existen como 3 tipos de tasas básicas, ¿ok? Y ya vamos a ver de dónde vienen estas tasas. Entonces, tasa pasiva, tasa de interés a plazo fijo y tasa activa. ¿Quién me puede explicar alguna de ellas? ¿Cuál es la tasa pasiva y cuál es la tasa activa? Raúl y después Juan. Bueno, por lo menos de esas primeras dos, la pasiva es la que el banco le paga al que deposita el dinero.
al depositante. Ajá, Juan. Y la tasa activa es la de los préstamos bancarios. A la que el banco le presta a las empresas, las personas naturales, ¿no? Entonces, con la activa es con la que el banco gana dinero, ¿ok? Pero ¿cómo hace el banco para prestar ese dinero? Lo recibe de los depositantes, le paga una porcioncita al depositante por darle ese dinero y con ese dinero va y le presta a los que necesitan el dinero, ¿no? Entonces, tasa activa y tasa pasiva. Y bueno, tenemos la tasa de interés a plazo fijo, que es cuando el banco pues recibe ese dinero y le dice al depositante, si no lo mueves por un tiempo X, te va a pagar un poco más, ¿no? Esos son los DRB. ¿Cómo? Los DRB de aquí. Exacto. Los depósitos de plazo fijo, los certificados de depósito, podemos encontrarlos con diferentes nombres. Entonces, ¿de qué dependen estas tasas? ¿Quién dice cuánto debería ser la tasa activa y cuánto debería ser la tasa activa? ¿Alguien virtualmente que quiera contestar esta pregunta? ¿De dónde salen estas tasas? ¿Tasa activa, tasa pasiva? ¿Quién las determina? ¿Nadie levanta la mano? Por aquí, Tamara. Pues yo, o sea, mi respuesta es como medio respuesta a las preguntas, porque yo entiendo que esas tasas, es política monetaria, la fija el fisco, por lo menos en Estados Unidos el Fed se reúne cada tanto y dice como que, o sea, analizan la economía y dicen como que sí, vamos a subir tanto, vamos a bajar, vamos a mantener, etc. Lo que yo no sé es cómo se traduce eso que dicen, o sea, por ejemplo, estaba en 5.5, vamos a bajarla a 5.25. Yo no sé cómo se traduce eso a cada una de estas, o sea, si eso ya lo determina cada banco como con algunos rangos, o cómo funciona ya de ahí en adelante, pues. O sea, pues vamos a hablar de esto, vamos a ver qué dice César por aquí y ya les voy respondiendo la pregunta de Tamara. César. No, bueno, yo como preguntaste, por ejemplo, en el caso de Venezuela, creo que es un sistema de bandas de máximo y mínimo que determina la subdeván, ¿no? El Banco Central, sí. Sí, como Perdón, veíamos, Banco Central. hay política monetaria y es como ese mecanismo que usan los bancos centrales en líneas generales en los países, como el Banco Central de Venezuela, la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, y lo usan como medidas para controlar la inflación y los indicadores económicos, ¿ok? Entonces es el Banco Central quien va decidiendo según cómo esté la economía, si quieren expandir o necesitan expandir la economía o si quieren contraer un poco la economía, si suben o bajan estas tasas de interés. Entonces, a través del Banco Central es como el que decide, el que da la pauta, entonces empiezan por esas tasas a las que el Banco Central le presta a los bancos y a su vez en la que los bancos se prestan entre ellos, o sea, se van determinando cuáles son las tasas a las que el Banco Central le presta a los bancos, a su vez a la que los bancos se prestan entre ellos y después entonces a la que los bancos le prestan con esa tasa activa a los prestatarios, ¿okay? Entonces, de allí de alguna forma es como la base donde nacen esas tasas. Yo les voy a compartir igual un artículo, vamos a estar hablando de eso, yo les voy a mostrar cómo se mueven las tasas, pero el artículo para que lean esta semana justamente nos muestra eso, ¿no? También digo esto que dice cómo afectan los movimientos de las tasas de interés a los mercados financieros. Nos explica desde la base en Estados Unidos, pero se comporta igual aquí, ya lo vamos a ver más adelante. Juan. Claro, profe, pero yo tenía entendido que, por ejemplo, para las tasas pasivas es más que todo un juego de oferta y demanda en los bancos. Sí. Porque Claro, las tasas activas... Vamos a ver que esto juega oferta y demanda. claro. O sea, igual, ese movimiento, esa variación de los precios de los bonos es oferta y demanda. Claro. Porque se compara justamente como con una tasa referencial. ¿Ok? María. No, era que iba a decir que eso que comentó Juan ahorita y que bueno, que la ganancia de los bancos es el spread entre las dos tasas. Que debería ser ganancia, hoy en día no es porque bueno, el encaje legal y el riesgo país y todo eso hace que esté muy regulada la tasa. Pero bueno, ganan por otro lado también y bueno, y en teoría pues hay una ganancia allí. Entonces, vemos esos tres tipos de tasas y de alguna forma son como esa base. Por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos interesa en profundizar en este momento? Ya lo habíamos visto, ¿quién me ayuda a leer allí, por favor?
tasa de interés versus precio de los bonos. ¿Alguien virtual que lea? Que no los escuchamos casi. Aquí, si la tasa de interés de mercado es mayor que la tasa de cupón que ofrece el bono, entonces ningún inversionista compraría bonos a su valor facial. Para vender esos instrumentos, las empresas deben bajar su precio hasta que el rendimiento del bono sea igual al que ofrece la economía por un riesgo similar. Ok, entonces vamos viendo cómo fíjense. Si la tasa de interés de mercado es mayor que la tasa de cupón. ¿Ok? Entonces vemos, por ejemplo, que esa R es mayor que la tasa de interés del cupón. Entonces me dice, si la tasa de interés de mercado es mayor que la tasa de cupón que ofrece el bono, entonces ningún inversionista compraría bonos a su valor facial. Para vender esos instrumentos, la empresa debe bajar su precio, baja el precio en el mercado, hasta que el rendimiento del bono sea igual al que ofrece la economía por un precio similar. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Si la tasa de mercado es mayor a la tasa de rendimiento que ofrece el bono, yo me voy a ir a un instrumento que ofrezca al mercado por esta tasa. No voy a comprar este bono. ¿Okay? Deja de ser atractivo. Entonces, este bono tiene que bajar su precio para ser atractivo, para igualar ese rendimiento en el largo plazo, en el mediano plazo, y por eso entonces es que se vende con descuento, porque tienen que bajar el precio. ¿Ok? Es oferta y demanda, pero ocurre lo contrario. Si la tasa de mercado es mayor a la tasa de mi cupón, ¿qué va a pasar? Es menor a la tasa de mi cupón, cualquiera va a querer comprar este bono. O sea, si yo soy un bono y mi tasa es mayor a la tasa que están ofreciendo instrumentos similares en el mercado, ¿okay? Pues entonces el inversionista va a querer comprar el bono que está ofreciendo tasas mayores. Entonces el precio del bono sube porque la tasa del mercado es menor a la del bono. ¿Okay? Y entonces aquí se venden con primas los bonos. ¿Qué fue lo que pasaba ahorita? El Yield to Maturity, ¿okay? Era de 5, ¿se acuerdan? En el ejercicio anterior, lo que veíamos como Yield to Maturity era de 5 y mi tasa del cupón era de 6.375, ¿no? Esta era de 5. Entonces esto fue lo que pasó y por eso nuestro bono se vendía con prima. Entonces, como veíamos, es un tema de oferta y demanda. O sea, si en el mercado las tasas están por debajo de lo que ofrece el bono, pues cualquiera va a invertir en un instrumento que le dé una tasa mayor y entonces esto sube, oferta y demanda, todo el mundo quiere comprar este bono sube de precio. Si ocurre lo contrario, pues baja de precio para poder ser atractivo a la tasa, porque la tasa no la puede mover, es la tasa de cupón y está fija desde el principio. Una pregunta. Aquí estamos hablando de la tasa que me paga el banco a mí por yo tener un dinero depositado allí. Esa es la que rige más o menos eso. O sea, hablando desde el punto de vista del inversionista. Bueno, lo ves por instrumentos similares. O sea, porque la tasa pasiva que te paga el banco siempre va a ser mucho menor de lo que te puede dar un bono. Entonces empiezas ya a ver por instrumentos de riesgo similares. Entonces, cuando se habla de esa tasa de interés versus el precio de los bonos, hace referencia a tasa de interés de otros mecanismos de... Claro, porque cuando las tasas suben, suben. Cuando las tasas bajan. Entonces allí empieza como a moverse de la misma manera. ¿Okay? Yo sé que esto lo vamos como asimilando poco a poco. Entonces, aquí vemos lo que les acabo de decir, la tasa de interés versus precio del bono. Cuando el bono se negocia a la par es porque la tasa de mercado es igual a la tasa de cupón del bono. Cuando el bono se negocia con descuento, la tasa de mercado es mayor a la del cupón, y cuando el bono se negocia con prima, la de mercado es más. O sea, todo depende como lo vean, pero fíjense que allí dice lo mismo que vemos aquí. ¿Okay? Entonces, ya con este ejercicio entendemos, como les digo, mecánicamente cómo sucede esto y que en la realidad cuando llevamos los flujos de caja del bono a valor presente se comporta de esa manera. Revisen, tómense 2 minuticos para revisar ese ejercicio y entonces analizamos qué pasa con las tasas y por qué el bono se llega a descuento, por qué el bono llega con prima.
que limpiar la cámara. Hay que limpiar la cámara. Fíjense, ahí es un bono con vencimiento a 2 años, valor facial de 1.000, y nos dice que los cupones anuales son del 20%, ¿ok? Esas son las características del bono. Él viene así desde el principio, nació así y murió así. Lo que va a cambiar es la tasa de mercado. Entonces, en esa vida del bono, que es corta, le quedan 2 años, ¿qué va a pasar si la tasa de mercado sube y qué va a pasar con él si la tasa de mercado baja? Siempre para identificar esto, calculamos, proyectamos flujos de caja y los traemos a valor presente. Estamos viendo que una de las cosas que influye en el precio de los bonos es la tasa de interés, pero por lo menos estaba leyendo que subió y se estima que suba más el precio de los bonos de PDVSA y los de Estado porque, se estima que la economía mejora, entonces que algún día los van a pagar. Si algún día los van a pagar, exacto, porque de paso están en default, entonces, eso es otra de las variantes que hace que los precios de los bonos puedan subir. Percepción de riesgo. Claro, o sea, porque, por ejemplo, un ejemplo súper práctico. Tú tienes a 2 personas que necesitan que le presten dinero. Entonces, la persona A es un tipo que tiene un trabajo estable, tiene ingresos estables, no tiene chamo, lleva muy bien sus finanzas, y el otro es un tipo que despilfarra el dinero, no tiene carro, no tiene casa, no tiene trabajo estable, se cae a palos, etc. ¿A quién es el más caro? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Lleva bien sus finanzas, yo lo que voy a hacer es que te voy a cobrar un descuento, te vas a tener que pagar más caro esa deuda que tú vas a emitir. Ahora, ¿qué pasa si el tipo que se cae a palo, que no cuida bien sus finanzas, etcétera, un día se enmienda y además se gana la lotería? Pues evidentemente el riesgo de esta segunda persona es menor. Bueno, el rendimiento esperado que tú vas a esperar por es menor. Porque va a haber más gente queriendo comprar deuda de esta persona porque están mejorando la percepción de riesgo del mercado con respecto a este emisor. Que conforme hayan mejoras en la percepción de riesgo del emisor, esto también mejoras o desmejoras en la percepción de riesgo del emisor, esto también mejora o desmejora el precio del título. Sí, es lo que tú ofreces en ese momento como bono, que tú ofreces una tasa de interés más alta que el mercado, te vas a poder vender más caro. Que tú ofrezcas confianza, que te veas bien, que estés decente, reputación, pues te vas a poder vender más caro que uno que anda choludo, chancletudo, por ahí a la buena de Dios. Entonces, eso es lo que vamos identificando, ¿no? Entonces, cómo te perciben en función de lo que está en el mercado. Pero claro, si uno llega a escoger dentro de un lugar donde está pura gente chancletuda, uno escoge, el menos chancletudo de repente. Entonces, depende también de con quién te estés comparando. ¿Sí? Entonces, de eso también depende cuánto puedes subir tu precio o no. Entonces, ¿qué pasó aquí con este bono? ¿Quién me explica allí lo que estamos viendo? ¿Cómo calculamos el valor presente, Juan? En el primero a la par, es decir, que la tasa de descuento y la tasa de interés de los cupones es igual, entonces se mantiene su valor nominal, al final no genera nada. Ok, pero ¿qué fue lo que hiciste? O sea, ¿calculaste? O sea, primero tienes el valor de los cupones entre... Son 2 cupones porque son anuales, ¿no? Los 200, los traes entre 20 a la 1. Más 200 el valor del cupón, más el valor nominal, entre 1 más la tasa de descuento a la 2, que es lo que le queda el periodo del tiempo. Exacto. Muy bien. Entonces, luego, en el descuento, la tasa del yield to maturity aumenta, y es decir que pasa por encima de la tasa del bono de descuento, entonces cae el valor del bono, porque es más preferible entonces ahí vemos ir a otro instrumento a quedarte en el bono. Entonces, cuando se vende descuento, cuando la tasa de mercado, en este caso, es mayor que la tasa de cupón del bono. ¿Sí? Y ahí vemos, lo verificamos, la tasa es mayor y efectivamente cuando calculamos, llevamos todo esto a valor presente, entonces el precio del bono disminuye, o sea, es menor que su valor nominal. Que es el perfecto momento para comprar el bono, por lo siguiente, que es la prima que el
valor de descuento, la tasa de descuento del cupón es mayor a la del Bueno, el mercado. momento perfecto va a ser según lo que tú estimas de cómo se van a mover las tasas, por eso es que la gente siempre, ahí te entiende por qué siempre estamos pendientes en los mercados de si van a subir o bajar las tasas de interés de mercado. Y en ese caso te ganarías la diferencia entre 928 y 1081. O la prima entre las tasas, Raúl. Pero fue una preguntita. En este ejemplo pudiese, por casualidad de la vida, si no es mucha molestia, ponerle nombre a esa subida o bajada de interés, o sea, algún mecanismo, algo que mira, esto subió, entonces puede significar esto. Vamos para a poner ver. el videito, porfa. Ah, Eso lo esperamos, ¿verdad? Bueno, este es un video que hay muchos de repente más sofisticados, pero este me gustó porque de alguna forma la periodista explica un poquito el tema y es un video súper reciente. Lulito, un adelantado a su época. Y Daniel hablando. Ya lo vamos a poner para que virtualmente también lo veamos. De parte, bueno, es de ahorita, creo que del 30 de abril, o sea, está sucediendo. Virtual ya lo están viendo, así que Y Daniela Blandón ya está aquí con nosotros para las cifras y los números. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Elena. Buenos días, tardes, noches. Buenas noches ya. Bueno, pues vamos a dar un vistazo para iniciar esta crónica económica por las decisiones de política en varios países del continente. Bueno, es una semana baseada para los bancos centrales, a pesar cómo sus decisiones pueden ayudar a sus respectivas economías con un telón de fondo bastante complicado, ya lo sabemos todos, la guerra en Irán, que trajo consigo un incremento inusitado en los precios internacionales del petróleo y desde luego de los combustibles, un rubro clave en las mediciones de inflación. Como se sabe, para hacer una pequeña explicación, los bancos centrales procuran maniobrar con las tasas de interés para mantener los precios y el mercado laboral estables. Daniela, por favor, veamos cuáles han sido los anuncios más recientes. Bueno, tenemos a Estados Unidos, hoy Chile, ayer mantuvieron sus tipos de interés en un rango de entre 3,5 y 3,75. Hablamos de la Reserva Federal de Estados Unidos, la primera economía del mundo, y en el caso chileno dejaron los intereses en el 4,5%. Rebajar las tasas en 25 puntos básicos, las dejó en el 14,5%, su segunda disminución consecutiva, después de casi 2 años en los que permanecieron en su nivel más alto en 2 décadas. Y Colombia se dispone a tomar decisiones este jueves en medio de una agresiva pelea entre el Banco Central y el gobierno de Gustavo Petro, que se opone a que haya más alzas en las tasas de interés, aunque vemos como Brasil y Colombia tienen estas tasas altísimas en la región que no los dejan ser pues más competitivos frente a otros países. Vamos entonces a profundizar en la decisión de la Reserva Federal. Bueno, pues contrario a lo que pasó, por ejemplo, en Chile, en Estados Unidos la votación no solamente no fue unánime, sino que fue la más dividida desde 1992. En concreto, son 12 votos. Hubo 3 disidentes que ya no creen que el Banco Central deba inclinarse hacia bajar los costos de endeudamiento. Hubo un 4º voto disidente que se pronunció a favor de un recorte y los otros 8 prefirieron la cautela, y muestra esto la diversidad de opiniones que hay sobre los efectos que está teniendo la guerra y sobre si este impacto se va a manifestar más a través de un crecimiento económico deprimido o a través de una mayor inflación, aunque ya vemos señales de que va siendo lo segundo. Wall Street pareció no sorprenderse con esta decisión. Bueno, los futuros de los fondos federales, el mercado de futuros, esperaban que no hubiera cambios en la política de tipo de interés y básicamente se cumplió lo que el mercado esperaba. De hecho, si miramos a varios meses, no hay ninguna expectativa de una bajada o subida de tipos. Habría que remontarse hasta principios de 2027. Daniel, y precisamente la Junta de la Fed ha tomado cada vez más un tono político. Pues es que más allá de la decisión sobre tasas, que debería ser lo que realmente concentre la atención, pues esta vez lo hace Jerome Powell, quien ha sufrido en carne propia el asedio de Donald Trump. Su mandato está próximo a expirar y su sucesor, Kevin Warsh, está a punto de ser confirmado por el Senado. Ya lo hizo el comité bancario. Pero Powell les advirtió que seguirá en la Junta de Gobernadores. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Jerome Powell
Y ahí entran como en detalles de Powell y todo esto, ¿no? Que eso tiene tiempo allí también con Trump, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero fíjense, o sea, lo que decía ella al principio, ¿no? Efectivamente esto viene en las políticas monetarias, a veces hablamos solo de Estados Unidos y también me gustó ese video porque habla de otros países, entonces también lo que decía Daniel, o sea, ¿cuál es la subida de las tasas de interés de Estados Unidos? O sea, se mantuvieron entre 3.75, Colombia 11 y pico, Brasil también como 14, entonces allí vemos, ¿no? O sea, quién se está viendo mejor, quién se muestra mejor, quién da más confianza, por qué estas tasas están en este valor. Vamos a ver, o sea, en cuánto están las de Venezuela. En este caso, que ella dice, esto está altísimo, 11%. Y no sé, seguido le compramos un pasaje a Caracas, a ver qué les parece las tasas. Entonces, bueno, eso nos muestra efectivamente percepción de riesgo también. Entonces, ya vemos un poco de dónde viene esto, como esas bases. Y fíjense, por ejemplo, que en la traducción, y así lo nombran en inglés, cuando ya hablaba el analista al final, decía que se esperaba que los tipos subieran más o menos. Esto habla de los tipos de tasa de interés. Raúl, los tipos de tasa de interés. Entonces, o sea, suben las tasas, bajan las tasas. Y los tipos de tasas de interés suben y bajan con estas subidas o bajadas. ¿Okay? Vamos a, por eso les voy a compartir ese artículo. Esto es súper interesante y se mueve, ya vamos a ver mucho esto, porque depende de esas subidas y bajadas y tenemos que entenderlo y cómo afectan los bonos y cómo afecta en líneas generales al mercado. Pero quiero terminar aquí lo que nos falta. La clase que viene seguimos hablando de las tasas, pero hay que ir viendo a lo largo del tiempo qué es lo que pasa con las tasas o los precios de los bonos a medida que se acerca a su vencimiento. ¿Okay? Fíjense, ya cuando el bono se va a vencer, supongamos un bono de 30 años. Esta era una de las... No, creo que no se las puse. No les puse si la tasa, si el precio del bono disminuía o se incrementaba. Supongamos un bono que vive 30 años. ¿Okay? Tiene un T de 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué puede pasar a lo largo de la vida de ese bono? Si el precio del bono depende de los movimientos de interés, ¿cuántas veces pueden subir o bajar, por ejemplo, las tasas de interés en la vida de un bono de 30 años? O sea, ahorita están haciendo anuncios trimestralmente, semestralmente. Claro, las subidas son 0,75, 0,20, 0,50 máximo, pero igual hay un impacto allí importante. Entonces, a medida que el bono tiene más tiempo, pues su precio va, o sea, si es con prima es mayor o si es con descuento. Pero a medida que se acerca a su vencimiento, como lo vemos en la gráfica, ya hay menos volatilidad de ese impacto en la tasa de interés, ¿okay? Porque ya le queda poco tiempo. Entonces, no es que las tasas pueden subir muchísimo, pueden bajar muchísimo, entonces el precio regularmente se va equilibrando y llegando. O sea, si yo compro un bono de 30 años, ya a 6 meses le falta el último cupón por vencerse, lo voy a comprar muy cercano, y si lo compro recién salido, lo puedo comprar a un precio muy distinto, como veíamos cuando calculamos 174 y el bono se vencía a 100 años y me iban a pagar 1.000, ¿okay? Entonces el precio difiere mucho. A medida que se va acercando al vencimiento, se va ajustando o igualando más el precio de compra o de mercado a el valor nominal. Y esto es por la fluctuación, ¿no? Entonces, vemos, esta es la relación de cómo impacta la tasa de interés con el precio del bono, ¿no? Si el interés sube, el precio del bono baja. Si el interés baja, el precio del bono sube. Se vendía con prima o con descuento. Entonces aquí esto ya queda súper claro, ¿ok? Y acuérdense, es una relación negativa, ¿ok? Relación negativa. ¿Recuerdan cuando hablamos de una relación positiva? Es cuando los dos precios se comportan de la misma manera. Si sube este, si baja este, baja este. Eso es una relación positiva. Relación negativa es que si uno sube, el otro baja, o si uno baja, el otro sube. Entonces, por eso los precios de los bonos y las tasas de interés están relacionados de forma negativa. ¿Esa pregunta le salió en el quiz? Sí, chévere. ¿La contestaron bien? Sí. Entonces, vemos el riesgo de la tasa de interés, ¿no? Lo que veníamos hablando, que va a variar más si el periodo es más grande, ¿no? Y también eso, cuanto más baja sea la tasa del cupón, mayor será el riesgo de la tasa de interés, porque bueno, es menos atractiva también.
Y entonces esto es como un ejemplo gráfico de cómo vemos que a medida que un bono se acerca a su vencimiento, entonces el precio va más cercano al precio nominal, al valor nominal, y vemos, por ejemplo, cómo se comporta un bono a un año y un bono a 30 años, y cómo se mueven las tasas de interés. ¿Okay? Fíjense el tiempo del vencimiento. En el bono a un año, si la tasa de interés está de 5%, el valor es de 1.047. Y si la tasa sube al 20%, el valor es de 9.16. O sea, igual está allí como cerquita al 1.000. ¿Okay? Mientras que en 30 años sí fluctúa mucho más el precio del bono. Aquí un poquito esto lo vemos la clase que viene, pero justamente cómo se comportan los rendimientos de los bonos del tesoro. ¿Okay? En la clase que viene vemos esta curva, porque quiero que lean primero el artículo, porque ahí también vamos a ver cuando vimos que como esto es un referente de la inflación, cuando la curva se aplana, cuando la curva sube, entonces cómo proyectamos también según los rendimientos de los bonos del tesoro, qué se espera en cuanto a inflación y cómo se relaciona todo esto. ¿Okay? Entonces, bueno, ya aquí vemos que el yield to maturity es como lo similar a la TIR, ¿okay? Es como el rendimiento mínimo esperado de un bono. Entonces, se calculan en líneas generales de la misma manera. Tendríamos que despejar la R conocemos el precio del bono, conocemos sus flujos de caja futuros y despejamos esa R. Vamos a hacer aquí hay un ejercicio para que lo hagan, o sea, lo vean y calculemos esto. Tenemos el precio del bono, tenemos los cupones, tenemos los periodos al vencimiento y despejamos esa R, y es uno de los mecanismos de conocer el yield to maturity. Entonces, si conocemos el precio de un bono hoy de mercado, podemos despejar cuál sería el yield to maturity y el rendimiento mínimo esperado. Si conocemos el yield to maturity y el rendimiento mínimo esperado, entonces podemos conocer el precio del bono. Acuérdense que vamos a hacer más ejercicios, y aquí para cerrar, como les digo, esto lo vamos a hablar en la clase que viene, porque quiero que primero ustedes lean en profundidad este artículo que les voy a compartir esta semana. Vamos a hablar un poco ya más en detalle de cómo funciona lo de los bancos centrales, aunque ya lo vimos hoy, pero con la lectura del artículo ustedes lo van a entender mucho más. Y entonces después vamos a explicar en una grafiquita exactamente qué es lo que pasa, cómo afecta el mercado, las decisiones de compra de las empresas como tal, cuando suben o bajan las tasas de interés. Por ejemplo, para terminar, una anécdota importante respecto a Netflix. Todos conocemos Netflix, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿por qué creció Netflix? Específicamente, pudo tener como un gran crecimiento cuando empezó a hacer las producciones propias. ¿Okay? Y esto sucedió en un momento, creo que fue por el 2018-2017, donde las tasas de interés, eso fue antes de COVID, muy importante también, estaban bien bajas, y Netflix entonces pudo adquirir financiamiento barato, y entonces de esa manera, valga la redundancia, financió estos proyectos, estas grandes inversiones para hacer sus propias producciones y sus propias películas, y esto le dio mucho más valor que estar entonces tercerizando o comercializando producciones de otras productoras de terceros, ¿no? Entonces, ese crecimiento, o sea, está por una buena gestión, pero porque financieramente supieron aprovechar un momento en el que las tasas estaban muy bajas. Luego viene un aumento de las tasas de interés, y Netflix publica y explica cuando presenta sus resultados que algunos de sus proyectos que proyectaban para los próximos años los van a tener que detener o dimensionar de una nueva manera, porque el costo del financiamiento pues había incrementado para ellos y ya no iban a tener la misma fluidez y la capacidad de operar varios proyectos al mismo tiempo, porque les iba a salir más caro el dinero. Entonces, las empresas pueden, al tener dinero más barato, pueden hacer más cosas, que cuando el dinero aumenta, pues les va a costar más caro obtener financiamiento. Igual pasa con las personas, por eso es que ellos decían que la subida de las bajas de interés
controlan la inflación, porque cuando las tasas de interés están bajas, el dinero es barato y la gente sale a la calle a comprar. Si la gente sale a la calle a comprar, va a demandar productos a las empresas van a producir más y la economía se expande. Pero cuando la economía se expande, hay mucha demanda, entonces empieza a subir la inflación también. Entonces luego, por política monetaria, quieren controlar la inflación, entonces tienen que subir las tasas de interés para que el dinero sea caro, la gente deje de consumir y eso se va como repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, los movimientos de las tasas de interés no solo afectan a los bonos, también afectan nuestra capacidad de compra, porque afectan los proyectos y la planificación estratégica de las empresas. Y si no hacemos esa lectura, entonces el mercado toma decisiones y nosotros vamos por un rumbo en la pradera viendo flores y las cosas están sucediendo con otras dinámicas en el mundo. Entonces, el miércoles que viene seguimos con esto. Les comparto el artículo y información durante la semana. Profe, ¿en cuánto están las tasas de interés actualmente aquí? 60 y pico. En la tarjeta de crédito. Ah, sí, claro, las de la tarjeta, pero 16% la de préstamo. La activa, o sea, Y la pasiva no existe. 0,02, una cosa así. Sí, pero o sea, ese 16% también es indexado. También. Sí, claro. Por eso es 16%, ¿no? Pero en bolívares... Las tarjetas hay un plan que hace reajustes. Es un término muy pequeño. Bueno, el 16% le tienen que agregar todos los fees de préstamo. Sí, claro, los fees Como adicionales. en una moneda, una vaina, en un Termina valor siendo como el 30. equilibrando el medio, indexando, le están metiendo. Ahorita se los muestro. Y el viernes se ven con Daniel. Acuérdense igual que quedo pendiente de confirmarles, ¿okay? Si se va a poder hacer presencial la prueba. Es algo, o sea, ya la del 15 sí está bien porque ya para esa tenemos salón reservado, pero la del 8 sí tenemos que verificar si se dan las condiciones para que podamos hacerla presencial o la hacen virtual. Creo que va a ser los TikToks son a partir de la semana que viene. Va a ser finalmente virtual, creo. ¿Virtual? Todos se rodaron una semana. 27 personas Sí, bueno, yo hice uno de las guías. Chao, profe, gracias. Pero de las guías sí los hice todos.